una cosa muy importante, que es esta. Tras. Para si quiere alguien mandarme un mensaje, pues que me lo mande, pero que no de nadie la lata. Voy a bajar yo también el volumen. Sí, es conveniente. Sí. Así no me entero y ya está. No suena. Pues mira. Me va a mandar a la mierda con motivo. Bueno, venga. Es que hago la claqueta de las cámaras. Hola, buenas tardes amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y tenemos hoy con nosotros a un autor al cual he perseguido ya durante algún tiempo. Ahora me dirá, eras tú. y bueno, pues vamos a dar las buenas noches a Juan San Juan. Buenas noches. Muy buenas. Te tenemos aquí y te hemos traído por tu futuro libro, por tu actual libro y por tus pasados libros, por todos. Y bueno, vamos a hablar de todo un poquito, pero me gustaría hablar mucho del último libro que salió tuyo y me gustaría hablar también de ese futuro libro que creo que va a ser un crack auténtico, como dicen ahora. ¿Por dónde quieres que empecemos? Como mejor te venga a ti. Pues vamos a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿En qué estás trabajando ahora mismo? Llevo 3 años trabajando en para mí una obra entusiasmante, es la formación del imperio. Totalmente lo llamo la forja del imperio, que es de nuestro imperio. ¿Sería ese el subtítulo provisional? Sí, bueno, tengo ya adjudicado. Pero Sí, eso de momento sí, no vamos a decirlo, ¿no? efectivamente. Vale. Y bueno, pues simplemente hago un repaso, o mejor dicho, un paseo desde el principio del nacimiento de nuestro imperio hasta realmente hasta que madura, y en algunos momentos puedo llegar hasta el final, allá 1820, 22 concretamente. Empiezo con las Islas Canarias. Sí, o sea, que empezamos ya con los Trastámara y con Enrique IV. No, o incluso antes. Un poquito antes, sí, con Don Juan II. Don Juan Realmente, II. cuando se empiezan a conquistar las Canarias, pero el gran empuje, el salto al vacío, que luego no estaba vacío, lo dan Isabel y Fernando. Después de la reunión de Cortes del 76 en Madrigal de las Altas Torres, ahí ponen la base de lo que después será el gran imperio. Y bueno, pues intento pasar un poquito de puntillas por todos los puntos que yo he considerado importantes en la formación de ese imperio, que va desde digamos, la total cristianización de la península ibérica, porque hasta que no se toma Granada, realmente no se toma ninguna decisión al respecto, y inmediatamente después, cuando Isabel la Católica, presta atención a Cristóbal Colón, se firman las capitulaciones y a partir de ahí se pone todo en marcha. Entonces hago un pequeño
una pequeña visita a cada uno de los puntos importantes que fueron asentándose para llegar a lo que después sería el Gran Imperio. Ya, pero yo quiero puntualizar Sí, un sí. poquito. Me gusta esa época y esa historia. Entonces, digamos, inicialmente la forja de ese imperio iba más bien a la creación de un imperio europeo, mediterráneo, norteafricano. De ahí los matrimonios de los hijos de los reyes Sí. católicos con Inglaterra, con los Países Bajos, etcétera, ¿no? Pero ¿existía la posibilidad ya, entraba en los cálculos de ellos, que hubiese alguna ruta a las Indias que fuese diferente de la que tenían los portugueses? No, no, inicialmente no lo tenían. Lo que sí que estaba en la mente de Isabel, más que de Fernando, en ese momento, era el norte de África. Pero llegó un aventurero y les contó una historia que no se la creyeron, pero tuvo una serie de ayudas dentro del consejo y el clero. Y esos son los que realmente le hacen ver a Isabel, o mejor dicho, le hacen que escuche con más atención. Y luego hay un judío converso, que este es el contable mayor del Reino de Aragón, que es el que le dice, Alteza, porque entonces no se llamaban majestades, se llamaban Alteza, preste atención a esto. Y ahí se pone todo en marcha. Realmente hasta que no vuelve Colón con el segundo viaje, porque en el primero es toda una novedad. Y realmente no saben, porque Colón lo que vende es su viaje a la especería, no vende otra cosa. Portugal ya había llegado a la especería por, por África, rodeando África, y entonces la especia era el producto más caro que existía, donde se conseguía realmente la riqueza. Y desde 1454 que cae en Estambul, pues estaban toda Europa estrangulada. Los moros habían encontrado aquí. Y bueno, pues la idea era esa. Pero este aquí que descubren otra cosa, que Colón nunca lo supo, muere sin saber lo que ha descubierto. Él sigue pensando que está en la India. Por eso llamamos indios o las Indias. Sí. Y muere sin saberlo. Pero sí que hace un proyecto de esclavizar y se trae a 400 indios, perdón, a 40. Y Isabel de momento los acepta, pero después en 1503 decide que no, que eso, en el 2, que eso no puede ser. ¿Qué había ocurrido mientras tanto? Que nada más llegar Colón a España y participar en los Reyes Católicos, lo que ha descubierto, como se había firmado, fíjese, en el 78, el Pacto de Alcasovas, que se repartían, en teoría, el Atlántico conocido entre el rey de Portugal y la corona castellana, pues enseguida envían a un mensajero al Papa, a la sazón valenciano, Alejandro VI. Alejandro VI Borgia, ¿no? Sí, sí. Borja. Borgia es italianizado. Es Borja. Bueno, Borja. Realmente valenciano. Ellos, los valencianos son Borjas, ¿no? Sí, Borgias. Sí, pero ellas es una familia que viene de Huesca. Son una familia de la baja nobleza. Son aragoneses. Sí, y se afincan en Valencia. Bueno, pues a este le dicen, nos tienes que hacer, porque él tiene el papado básicamente por la ayuda de los reyes católicos, que además es el que le obliga a tener la Inquisición. Le dicen, no olvides quién te ha puesto ahí. Eso es Fernando, quizás el político más hábil que ha tenido esta nación en muchos años. El príncipe de Maquiavelo. Sí. De todas maneras, yo hice uno de mis libros, es una biografía. También, yo no entro en materia mucho, me quedo en la epidermis en muchas de las cosas que son los reyes católicos. Y hay intento no sé, describir un poquito la personalidad de uno y otro, según mi punto de vista y según el punto de vista de los escritores de la época. Y bueno, este señor efectivamente es un tío muy, muy válido. Bueno, pues
ahí es cuando le dicen al Papa: necesitamos que nos des la misma bula de donación que le has dado a Portugal en beneficio de África. Y de Canarias para abajo era por una bula papal y plasmado en el Tratado de Alcasovas. Y entonces ahí es donde aparecen las bulas alejandrinas. De tal manera que cuando Portugal intenta reclamar que eso está dentro de los territorios que se habían firmado a favor de Portugal en el Pacto de Alcasovas, el autor dice no, y ya tenemos la donación papal. Pero el Papa introduce ahí una pequeña cláusula o una gran cláusula, cada uno puede tener una opinión diferente, y es que el motivo para hacer esa donación es que se cristianice a todo la gente que se descubra en esos territorios, los descubiertos y por descubrir. Eso es un mandato imperativo. Por eso hay algunos autores que dicen que hubo en todo momento una guía, una idea misional en la conquista y desarrollo de ese imperio, que yo pienso que es cierto. Bueno, nuestros enemigos piensan que es cierto, porque la leyenda negra quizás surge de ahí, ¿no? No exactamente, no. La leyenda negra, mi punto de vista siempre, no, tiene el origen en Fray Bartolomé de las Casas y Fernando y Pérez, el secretario de Felipe II. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una anécdota que Francisco I le dice al Papa que le enseñe el testamento de Jesucristo, a ver si es que Dios ha dejado la totalidad del mundo a portugueses y españoles, olvidándose de los demás. Y eso en el fondo tenían esa sensación, porque el papado había repartido el mundo para esas dos naciones, Castilla y Portugal, o Portugal y Castilla, en ese orden. Bueno, yo pienso que Isabel la Católica, que era mucho más practicante y mucho más creyente en la Iglesia y su doctrina, en que la toma de Granada realmente lo que significa es el concepto ideológico de la nueva nación. Y todos pasan a ser una nación con una ideología. Castilla es una que es prácticamente el 80-85% de la península y todos cristianos. Por eso se expulsan a moros y judíos. Ese es un mandato papal, pero yo creo que ella lo implementa con una fuerza quizás superior a lo que le habían mandado. ¿Eso después se va a reflejar en las Indias? Por supuesto que sí. Lo cierto es que donde se refleja, como bien ha dicho, es en la acción de Castilla y en la acción de Isabel, porque los portugueses no son precisamente unos evangelizadores, ni mucho menos. Ellos simplemente se dedican al comercio y punto. Efectivamente. Además no hacen imperio, hacen colonias. Hacen colonias. Que es diferente. Pero es que en las cédulas de cesión de poder territorial no le mete la cuña de cristianizar a esa población. Ya. Porque estaba en ese momento lo realmente descubierto y influencia eran los africanos, de donde sacaban los negros, el contrabando de negros, el esclavismo. Y entonces eso es lo que hacían los portugueses. El oro y los esclavos. Eso no los podían cristianizar, porque la Iglesia no lo reconocía como tal. No, está claro. O sea, lo cierto es que la postura de Isabel desde el minuto cero, entiendo que fue siempre la de absorber a esos nuevos ciudadanos para Castilla con los mismos derechos y deberes que cualquier otro ciudadano. Así lo proclama. Y sobre todo evangelizarlos, ¿no? Sí. Crear nuevos cristianos para la Iglesia. Entiendo que es así, ¿no? Sí, yo también entiendo que es así. De hecho, en el segundo viaje de Colón, que lleva ya van a colonizar realmente, lleva a 11 frailes y un jefe de ellos, que es el Monseñor Boyle, con el mando expreso o casi mandatorio de que tenía que evangelizar. Y ese es no solamente representante de la corona,
en la Iglesia, sino el representante del papado también. Ese es el principio de la evangelización. Y eso ocurre ya en el 93. En el 92 se descubre y en el 93 empieza esa función. Después se sufrirá o mejor dicho, experimentará una explosión, de tal manera que en épocas posteriores se le entrega prácticamente en exclusiva la formación, hispanización y aculturización de toda la sociedad a la Iglesia. Las ramas de los seglares y los regulares, tanto la Iglesia diocesana como la Iglesia monacal, que empieza en 4 órdenes y que el gran impulso posterior lo producen los jesuitas cuando llegan me parece que son 1574 o así. Ahí es una gran explosión. Pero los dominicos, que por cierto casi todos los inquisidores generales han sido dominicos, algunos escasos como franciscanos pocos. Cisneros lo era, franciscano, eso iba a decir. Sí, por eso poquitos. Pero claro, Cisneros llega ahí porque tiene el mando supremo, porque además es quizás la mente más limpia y recta que ha tenido la Iglesia española, bueno, y la política española. Ese era más limpio, recto que Fernando, y soy un enamorado de Fernando en cuanto a político. Sí, en cuanto a político, porque luego personalmente era un poco golfo. Sí, y no respondía nunca a sus palabras, daba una palabra y esa no la cumplía. Pero a lo mejor esa es la misión del príncipe. Sí. O era en ese momento. Quizás nuestro amigo Sánchez lo ha descubierto. Bueno, pero hay... bueno, esto es una maldad comparar a Cristo con los judíos, ¿no? En general, o sea... Yo creo que hay más diferencia todavía. Hay más diferencia. Hombre, Pedro Sánchez es un hombre, aunque no sea el tema de esta entrevista, pero creo que es un hombre que es capaz de decir blanco, negro y gris en la misma frase, que es, mira que es difícil. Sí, sí. Cuando se carecen, una pequeña simbiosis en todo. Cuando se carecen de principios morales, pues es muy fácil. Ya. Yo pienso que Fernando II de Aragón, aunque fuese bastante golfo, sobre todo con las señoras, pues tenía unos principios y de vez en cuando procuraba acatarlos, ¿no? Yo lo que creo es que era uno de los políticos más hábiles y que además muere sin ninguna riqueza, desplegado de lo que era la riqueza como tal, pero súper apegado al poder de una manera extraordinaria y lo ejercía con cierto despotismo. Con lo cual, yo estoy de acuerdo con ello. Bueno, ese despotismo es típico de la época, tampoco. Sí, es que muchas veces... No. Muchas veces juzgamos la historia desde hoy y no, hay que juzgar. A lo mejor incluso en esa época alguien le consideraría que era un poco blando, ¿no? De todo habrá en la piña. Bueno, pues estábamos trabajando con ese futuro título, La Forja del Imperio Provisional, y creo que es francamente interesante y vamos a hacer una pregunta capciosa. ¿Para cuándo va a estar? Para mediados del mes que viene. Oh, ¿tan pronto? Sí, está prácticamente terminado. Sí. Estoy dando las últimas pinceladas y corrigiéndolo. El problema que yo tengo aquí es que lo hago yo todo. Eso me suena. Nadie que me corrija. Antes, y digo antes, porque hace 6 meses, hasta hace 6 meses me ayudaba mi mujer en las correcciones. Mejor dicho, lo leía todo lo que he hecho y entonces ella me daba su opinión. Luego corregir, si yo lo quería corregir, lo hacía, pero ella me daba su opinión. Hace 6 meses tuvo un pequeño problema de salud y desde entonces pues no, esa ayuda no la tengo. Ya. Bueno. Pero ahí estoy trabajando. Llevo 3 años que me he leído hasta lo que no se ha escrito. Yo tuve hace poco aquí en esta misma mesa sentado a Borja Cardelús y estuvimos hablando de este mismo tema. Y bueno, pues es un tema que a mí personalmente me apasiona. Aunque yo no he escrito nada de esto, yo he escrito varios libros, pero yo soy más modernista, más del siglo XX. Y bueno, no, miento. Mis oyentes saben que he hecho varias cosas sobre la época de Aníbal, que es en lo que yo hice en mi tesis doctoral, y luego... el siglo XX, son mis dos pasiones. Y entre medias no hay nada. Bueno, sí hay porque todas las semanas viene aquí alguien y, bueno, alguien no, vienen 4 personas normalmente todas las semanas
Y bueno, pues solamente tengo un autor que viene de vez en cuando que escribe de romanos y bueno, sí, de la Segunda Guerra Mundial y de eso. Bueno, pues, es increíble porque se ha escrito más sobre algo que pasó hace 4 días, como es la Segunda Guerra Mundial, que sobre el resto de la historia del mundo. Es que es una cosa muy curiosa, ¿eh? Bueno, yo creo que tiene algún tipo de explicación. Es contemporáneo nuestro. Hubo una hecatombe europea. Cuando hablamos del mundial, casi siempre nos referimos a Europa, que es la cuna de la cultura universal. Y entonces, bueno, si Europa se hunde, si Europa tiene un cataclismo de esas características, pues se hace mundial. Además, porque Europa había conquistado muchas partes del globo terráqueo y esas algunas de esas sociedades participaron en esa contienda también. No en su territorio, pero sí con las personas. Entonces, yo creo que es tremendamente inquietante porque luego dan unos componentes que lo provoca todo. Es un personaje complejo, llamémosle algo suave. Complejo, sí, bueno. Sí, complejo. Es una manera fina de decirlo. Sí. Bueno, ya nos hemos hecho una idea del futuro y como tenemos un pequeño problema y es que los minutos, el reloj, yo tengo un reloj enfrente y el reloj van cayendo las gotas de arena, o los granos de arena, mejor dicho, y nos lleva a hablar de qué es lo último que publicó Juan San Juan. Pues lo último ha sido 4 volúmenes de curiosidades de la historia. Obviamente esto no son ensayos, sino es una búsqueda de cosas raras que a mí me han llamado la atención y que de alguna manera pienso que pueden interesar a mucha gente. Y son 4 volúmenes. Hay uno que específicamente pues toca más la política, otro que toca más anécdotas, otro que toca la iglesia, otro que toca edificaciones raras o importantes en el mundo. No sé, un poquito diverso. Eso ha sido lo último y luego tengo un artículo semanal. Sí. Que, ¿Dónde lo escribe el artículo semanal? En en el blog propio, en ¿no? mi blog, sí. Luego, no, pensaba que escribía también en algún digital o tal, que está muy de moda, ¿eh? Lo que hago es publicarlo en varias webs de las que pertenezco, que a lo mejor llega a 500.000 de personas semanalmente. No es ninguna tontería, medio millón de Otra personas. Cosa es que lo abran, ¿eh? Bueno, depende. El problema está en que yo llevo escribiendo muchísimo tiempo y he descubierto que cuando hago un artículo de 4 páginas no lo lee nadie. Si lo hago de página y media, pues a lo mejor es el top 10, perdón, el top 10 de la semana, ¿no? Y entonces, pues verdaderamente me he dado cuenta de una cosa y es que la gente cada día lee menos. Sí, pero eso tiene su lógica. La televisión, las redes sociales, todo es visionarlo. Y todo rapidez. Rápido y en imágenes. Sí. No tienes que trabajar no tienes que pensar, no tienes que buscar un momento que no te molesten ni el teléfono, ni la mujer, ni los nietos, ni nadie, para que tú puedas recrearte en la lectura. Y eso requiere tiempo y práctica. Sin embargo, entender un apartito y que te cuenten una historia, pues no. Yo entiendo que eso es, de alguna manera, es lógico. Bueno, Juan, estoy viendo que usted es un poco alter ego, o yo soy un poco alter ego de usted porque soy más joven. Muy poquito, ¿eh? No, me estoy tirando flores, pero no, solo soy un poquito más joven. Yo también soy un apasionado de todo esto que usted hace y bueno, yo quiero aprender cosas y entonces le voy a hacer una pregunta para aprender. De los 4 volúmenes que me ha contado, ¿qué tema es el más difícil y qué tema es el más fácil? Uf, pregunta de examen. Sí. Yo no lo llamaría fácil o difícil ninguno de ellos, porque ha sido buscar, no ha sido pensamiento que tengo que pensar y a ver cómo pongo no. Es buscar aquellas rarezas que a mí siempre me ha gustado mucho la lectura. ¿Rarezas con categoría de anécdota? Perdón por la interrupción. Algunas también. Sí. Lo que me ocurre a mí, o siempre me ha ocurrido, que yo me pongo a leer un libro y siempre tengo un bloc de notas alrededor.
¿qué ocurre? Que cuando una cosa o me resulta rara, curiosa o muy interesante, tomo nota. Y de tal manera que tengo un cajón lleno de notas y cuando quiero escribir algo, siempre pienso, anda, pues yo tomé a buscar. Pum, 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 pum. Así empieza todo. O sea, yo no me levanto una mañana y digo, pues voy a escribir un artículo sobre Curro Jiménez. No, no. Por alguna circunstancia estoy leyendo algo, estoy, no sé, en una discusión, en un pequeño debate y tal, y surge una idea. Pues voy a mirar esto, que yo tenía alguna nota por ahí y empiezo. Y luego tengo una buena biblioteca y empiezo a mirar la biblioteca, a ver qué hay de esto. Luego tengo una biblioteca virtual de unos 20.000 volúmenes. La mitad de ellos son de historia, en suficientes facetas, y empiezo a buscar, nada más. Y cuando ya me he convencido, pues aquí puedo sacar algo, ya, Pues ahí de ahí empiezo. sale. Me ha hablado de que tiene 10.000 volúmenes virtuales de historia, es decir, Virtual, no, tengo más. Virtual, virtuales. sí. Sí. Sí, virtuales, o sea, ¿Y en papel? en papel unos 3.200. No está nada mal, ¿eh? Una buena biblioteca, sí. Es una muy buena, más que buena, es muy buena Sí, biblioteca. soy un apasionado de lectura desde muy pequeñito. Y bueno, lo paso bien. Sinceramente, yo leo porque me divierto. Además de que me forma y pues, me divierto. Bueno, vamos a hacer un inciso, aunque esto se está grabando, pero vamos a hacer un inciso porque me dice Ángel de la Rúa, Sí. me pregunta, me manda un WhatsApp y me pregunta qué estás haciendo y tal, porque habíamos quedado ahora. Yo, pues estoy haciendo una entrevista a Juan San Juan y me dice, palabra que no se puede decir porque estamos en hora infantil, y luego Grande Juan, un tío encantador que sabe mucho. Y estoy de acuerdo con mi presidente del Consejo de Administración de esta Santa Casa, que es quien me aconsejó que trajese a Juan San Juan y que hablásemos de cosas. Y bueno, yo estuve mirando su blog, pero me pasa, mis oyentes lo saben y Juan San Juan lo va a saber ahora. Yo el problema que tengo es que a pesar de ser un jubilado que hace unos cuantos programas de radio todavía, pues necesitaría que el día tuviese 26 o 27 horas y así me daría tiempo a leer, cosa que veo que él sí hace. A mí no, a mí me lee mi mujer. Yo hago varios programas de libros y tengo que criticarlos, entonces voy a descubrir algo que algunos de mis oyentes ya lo saben, y es que mi mujer me lee los libros, vamos, se los lee, luego me los cuenta. Muy Y luego bien. me siento aquí, hablo con el escritor y me los termina de contar. Y ya no necesito leerlos. No, pero en líneas generales también pasa una cosa, que cuando éramos jóvenes, que quizás lo que ha pasado, pues tanto Juan San Juan como yo, quizá yo por mi trabajo tenía mucho tiempo porque pasaba muchas horas muertas sentado en una ambulancia esperando a que pasase algo y eso me ayudó a leer mucho. Y supongo que Juan San Juan en su trabajo antes de ser jubilado también le pasaba eso, que a lo mejor Sí, tenía horas sí, muertas, ¿no? sí, sí. Yo estaba por el mundo, dando vueltas por el mundo. Entonces, como yo, somos culillo de mal asiento. Sí, pero por trabajo, lo Por mío por trabajo, sí, trabajo, sí, por sí. trabajo. Y Yo por luego, vacaciones nunca he salido de yo España. sí, yo encima Yo de por los vacaciones ratos jamás. libres era como, yo que sé, un llanero solitario, que pocas veces he ido solo, porque llevo 45 años casado. Le gano, 46. Y siempre hay que procurar llevarme primero a la mujer y Mm, después también a los hijos. sí. Han viajado por todo el mundo conmigo y esos son los momentos que yo no podía leer, pero el 90% de los tiempos sí, yo tenía mucho tiempo suelto, muerto en hoteles y me pasaba una cosa. Si llegaba al hotel y encendía la tele, no leía, porque yo soy, bueno, no sé cómo llamarme. Yo pongo la tele, hay una película, aunque sea mala, Mala. Sí. y la veo hasta el final. Es una cosa extraña. Y me pasa igual si hay un debate político, Ajá. ¿ya? O un debate de historia. Yo en Yo, debate no, y historia sí, lo otro ya yo hace mucho sí, yo tiempo me que quedo ahí paso de como un ellos. tonto. Entonces tomé la determinación hace muchísimos años de no poner la tele Mm. porque ni dormía lo que tenía que dormir, ni leía. Entonces yo me he pasado muchas, muchas horas leyendo y lo paso bien. Sinceramente, he disfrutado mucho en la lectura. Tenía un vicio, desde, pues yo creo que antes de casarme, y hace muchos años que me casé, claro.
la ciudad que iba preparaba un pequeño resumen histórico de la ciudad. Eso es sumamente interesante, los tiene guardados, supongo. Algunos, no, casi entonces no había ordenadores, o yo todavía no le tenía. Luego sí los iba haciendo y algunos de esos han sido la base, o mejor dicho, más que la base, el acicate para que empezase a escribir un poquito más en serio. Porque hasta entonces eran resúmenes de, ¡ay, que vamos a Tokio! Pues en Tokio, ¿qué se puede ver en Tokio? 3 días en Tokio, ¿qué se puede hacer? Luego, pues eso se lo pasaba a los colegas y siempre, siempre, siempre lo iba haciendo. Cuando me jubilé es cuando me empecé a hablar un poquito en serio. Bueno, y ahí estamos. Ahí estamos. Seguimos luchando contra el... Voy a cargar un poquito para acá, porque me dice el técnico, es que yo tengo al técnico enfrente. Ya. Me hace señas, me manda WhatsApp y esas cosas. Esto ahora lo corto yo después, no hay problema. Porque como lo edito yo, no tengo problema. Para saber que te voy a costar. Juan, de esos 4 volúmenes, que yo estoy empezando a tener mucho interés en ellos, el que está dedicado a la historia, y yo entiendo por historia no solo lo que algunos, hay personas que entienden por historia cosas muy concretas, economía, política, no, yo lo entiendo todo, y además yo siempre he dicho, quizás esté equivocado, yo soy un historiador muy raro, pero yo siempre he dicho que la verdadera historia de los pueblos se escribe en lecturas, en el 10 minutos, aunque pueda parecer mentira, porque todo se reduce al final a sexo, drogas y rock and roll. Suena un poco fuerte, pero es así. Es decir, somos personas con nuestros defectos y con nuestras virtudes y al final, aunque pueda parecer mentira, hasta el más grande de los hombres tiene debilidades de hombre. Esas son necesidades más que debilidades, que es una realidad. No hay nadie perfecto. Todos tenemos manías, caprichos, emociones, satisfacciones y frustraciones. Juntamos todo ese cóctel y sale el ser humano. Unos con la manía disparada al norte, otros al sur, y así sucesivamente. Y ahí es donde llego. ¿En qué volumen de los suyos o en qué parte de los suyos está más dedicado a retratar al hombre? O al hombre, a la mujer. No, porque es que son pequeñas historias. No, son cosas de 4 o 5 líneas que dicen, bueno, Fernando VII era bueno, no me le pondré a usted muy bien, llamado ¿no? el Tigre Can. Y a lo mejor explico por qué. Pues eso no sabía yo, lo del Tigre Can. Dos cosas, sí. Cosas de esas, ¿Sí? anécdotas de la... Anécdotas cortas sí, y tal. Dichos populares. Hablo quizás del clero en sí, más, por ejemplo, los papas que dimitieron, los papas que murieron siendo papas, uno que fue 3 veces papa, le echaban, volvía, tal, etcétera, etcétera. Los papas que murieron de muerte natural y los de ni se sabe cómo. Natural. Porque está prohibido hacerle la autopsia a los papas, por lo que yo sé, Todos mueren ¿no? de muerte natural. Bueno, sí, provocada natural, o no provocada. Natural que se mueran, ¿no? Naturalmente que se han muerto. Bueno, tenemos este trabajo y dentro de este trabajo me decía que estamos hablando de historia, estamos hablando de clero y veo que le pone mucho interés al clero. ¿Motivos? Esto es una pregunta catamicaciosa. Sí, bueno, yo parto de la base que soy un hombre bautizado, no soy practicante, soy católico. Nunca jamás me cambiaría a otra religión porque yo no soy practicante. ¿Soy creyente? No lo sé. Lo que sí que tengo claro es que yo no soy combativo a la institución. Soy contrario a determinadas acciones de determinados personajes de la Iglesia en un momento determinado. Pero nada más. O sea, yo recuerdo mi primer encuentro con la Iglesia es que yo fui monaguillo. Hombre, compartimos otra afición. 5 o 6 años y yo era un pinta. Y como todos los monaguillos. Me he ganado muchos capones porque a lo mejor he ido a dar, me tocaba preparar el vino, las sagradas formas. Hemos sido monaguillos cuando el cura oficiaba de espaldas a claro, los fieles, claro, ¿no? Es que yo tengo 73 años ya. Sí, bueno, pues no los aparenta, Juan, ¿verdad? Iba a decir esto, es una copa. Pues la verdad es que me da la ligera impresión
de que está usted en la misma tesitura que estamos otros, y es que el problema de la Iglesia ha sido que los hombres que hay en la Iglesia deciden muchas veces ser primero hombres y luego ministros de la Iglesia. Bueno, yo ahí no podría opinar porque... Yo opino así, no sé, Ya. ahora le pregunto a usted, Pero es el en mi punto de entrevistado. vista, yo creo que soy un hombre, Sí. y digo creo, no en la gran dimensión, un ser pequeñito que se mueve por el mundo, que tiene una serie de inquietudes y, por supuesto, manías. Muchas manías, a pesar de que a veces ni yo mismo me doy cuenta que las tengo. Bueno, yo creo que en la Iglesia pasa lo mismo. La Iglesia es una institución creada hace más de 2000 años que sigue viva. De mi punto de vista, la Iglesia Católica es A pesar de los a fieles pesar de los y hombres. a pesar de los ministros Sí, y a a pesar pesar de los príncipes. de... Pues Sí, eso ya son sí. la pera. Bueno, pues creo que es el primer centro de poder del mundo. Ujú. O mejor, del universo, lo voy a llamar, mejor que mundo. ¿Por qué? A mí una cosa que me chocó muchísimo, tendría yo 20 años y cayó un informe en mis manos. Y yo creo que estaba Johnson en el poder. Había ocurrido, no me acuerdo qué evento en el mundo. Y, Estamos hablando de 1962 hacia acá. no. Él se hizo Sí, acá, en el presidente. 63. Matan a Kennedy el 20 de noviembre del 63. Efectivamente. Y pues él toma poder y está Ujú. 7 años, ¿no? 2 que Sí, le deja, estuvo lo que o quedaba de 5. la legislatura, Sí, le más quedaba uno, me una parece. reelección. Sí, uno y pico quedaba. Bueno, pues hubo, yo no sé si fue con motivo de la guerra de Vietnam, que él la reavivó. Ujú. El caso es que cae un informe en mis manos y ponía, además, recuerdo, yo en ese momento vivía en Inglaterra. Y estaba intentando recordar quién me dio a mí ese informe. El caso es que decía, esta mañana se reunieron en el Vaticano los servicios secretos, cada uno con su informe, de Estados Unidos, de Israel, de Inglaterra, y que había, yo no sé si era Francia también. Todos le dieron, y los rusos, los comunistas, les dieron el informe del evento ese que había ocurrido al Papa. Y entonces yo me veo, en mi imagen, ¿no? Me parece que era Pablo VI, que estaba entonces, rodeado de esos señores, todos muy encopetados, y con los informes secretos de sus respectivos servicios secretos sobre lo que había pasado. Y pues, alguien que es capaz de tener esa capacidad de aglutinación, de poder, porque esos eran unos mandados, sus jefes, que me parece que, yo creo que era Brezhnev en Rusia. Más o menos, sí, 60 Sí, y bueno, algo, sí, Brezhnev, seguramente. De Gaulle, y además sería Sí, todavía estaría de Gaulle. Además, era la la última. época del enfrentamiento entre No, Estados Unidos y Francia. ya Ya no era el estaba otro, de Gaulle. Georges Pompidou. Pues sí, también Sí, Pompidou. y además, a ver si me acuerdo, y Wilson en Inglaterra. Ahí ya no llego. Sí, me parece que era Wilson, Harold Wilson. Bueno, pues esa gente se creían dioses. Sin embargo, rendían cuentas a uno, que además no eran ninguno de los países católicos por ley, solamente Francia. Sí, bueno, siempre ha sido un católico díscolo. Sí, pero siempre sigue siendo presidente de Francia, tiene que ser católico. Sí. El único, los otros no, los judíos. Mucho menos. Y estaban rindiendo eso. Digo, este señor, esta institución, es el centro de poder del universo. Luego acertará o no acertará. Y como entonces creo que decía que había 700 millones de cristianos, de católicos, no cristianos, porque luego están las iglesias cristianas que no son católicas, pero quiero recordar que decía 700 millones. Y yo decía, 700 millones. Y me acordaba de España, que somos un insignificante. ¿Cuántos hay que juntar para tener eso? Y además está todo perforado, todos los países están perforados, porque el poder de la Iglesia está difuminado dentro de los demás poderes, pero tiene la capacidad de aglutinar. Sin embargo, es curioso, eso en 60 años ha cambiado brutalmente. Ahora mismo la Iglesia no tiene ese poder. Totalmente de acuerdo. Pero porque lo han tirado ellos. Más que se lo hayan quitado, ellos mismos se lo han dejado quizás quitar. las cúpulas sí que lo tengan, cuidado.
¿Cómo? porque la cúpula de la Ah, la iglesia sí cúpula. que la tenga. Ujú. Lo que vemos el ciudadano de pie es que efectivamente la iglesia parece que está perdiendo muchísima influencia con respecto a otras confesiones, pero sigue siendo un No, poder. sigue siendo, indiscutiblemente, yo creo que he leído por ahí que había 1.500 millones, ¿puede ser, de católicos en el Sí, mundo? algo mil hace muy quinientos o poquito mil ha habido, setecientos, algo sí, así. Luego están iglesias como la ortodoxa, que es una iglesia que personalmente yo conozco un poquito bien dentro de, porque he vivido en esa zona y los son muy maronitas dentro de conservadores. ortodoxos algo tienen Sí, sectas y luego, o efectivamente, no, pero grupúsculos vamos, yo lo que pequeños. más conozco es la iglesia ortodoxa rusa Ujú. y, y bueno, mm, es una gente que a pesar de la persecución del comunismo durante tantos años, durante 80 años perseguidos por el comunismo, y han resucitado. Pero una fuerza extraordinaria. Cuando le dieron un Bueno, han golpe, resucitado ligeramente comprados, es decir, Putin hábilmente claro, los ha claro, resucitado para tenerlos también en claro. el puño metidos. ¿Qué hizo Fernando el Católico? Que decíamos, Sí, ¿compró al sí, con papado? No, Borja, sí. compró al Papa. Y el Papa es el gran señor. Entonces, lo que diga el Ujú. Papa, mientras está de Papa, va a misa. Al día siguiente, pues ya no hay misa. Ya no hay misa. Pero yo creo que funciona así. Las luchas de poder, Sí. el juego de poder, del tablero del poder, yo creo que funciona de esa manera. Y ahora yo también creo que Rusia se ha levantado, Sí. pero ya no vuelve a ser la segunda potencia. No, porque el problema es Es China. que China va a ser la primera dentro de 3 días. Estaba hablando de la época de Johnson. Yo recuerdo que en esa época yo leía una revista que se llama Selecciones del Radio Digest en Estados Unidos. La habrá leído seguramente en Reader's Inglaterra. Digest. Sí. Eso era una revista muy interesante y entonces durante algunos números, no sé, de la revista, bueno, en realidad era un libro. Era una revista con forma de libro. Luego vino a España Sí, y creó una editorial y era importante. sí. Pero no sé qué pasó. Ya Bueno, quizás en se los quedó años 80 por desfasado ahí el se tema, la marcharon. televisión, la radio se Sí. comieron el papel. Y yo recuerdo que había una bruja a la cual entrevistaban, una bruja norteamericana, Ujú. a la cual entrevistaban, bruja, más que bruja adivina del futuro, no sé, una especie de oráculo de Delfos, made in Massachusetts. Una cosa muy curiosa. Y esta mujer, en un momento dado, precisamente Johnson le pregunta acerca de las relaciones futuras con la Unión Soviética. Y ella le responde, en el futuro Rusia y Estados Unidos serán aliados contra China. Y el otro se ha quedado muy extrañado. Pero, es curioso porque estas cosas cuando las ves 50 años después, pues es cuando dices, bueno, y Qué esto... capacidad visionaria tenía la señora, Porque claro. además le dijeron, pero ¿cómo que Rusia será la Unión Soviética? Y dice, no, Rusia. Sí. Contra China, pero si China no es nadie. Y dice, bueno, Hoy no no, hay hoy nadie. no es nadie, 1.400 millones de personas son muchos. pero mucha gente. No nos olvidemos nunca lo que puede pasar con India, Que es que, el gran enemigo de China. O sea, el enemigo de China no es Rusia, es la India, es cierto. pero de China, de Estados Unidos, Sí. de Europa y de Rusia. ¿Por qué? Entre otras cosas porque vuelven a ser 1.400 millones y ahora mismo China dice tener más de 400 millones de personas que pueden viajar por el mundo, clase media. En la India no. No. Yo estuve viviendo en la India en el año 86 y solamente 1 millón de personas hacía la declaración de renta. Sí, sí, teniendo en ¿Qué cuenta ocurre? sí. Que la gente en India, la gran masa de la gente, pues creen en su Dios, el que fuere. Yo no voy a entrar en... Sí. Y no obedece las consignas políticas, pero puede ser una masa a conducir Problemática, muy problemática. muy poderosa. Muy No, además, poderosa. India, igual que Pakistán, son dos países nucleares que disponen de fuerza nuclear, cosa que, por ejemplo, España podría haber dispuesto si nuestro enemigo natural, que es Estados Unidos, no nos hubiese cortado las alas. Bueno, no nos cortó las alas, envió con coche incluido a nuestro presidente al cielo. Pero bueno, no ese es el tema de nuestra conversación. ¿Qué otros libros tenemos? Porque hoy estamos haciendo una presentación de Juan San Juan, porque él no sabe en el charco en el que se acaba de meter cuando ha empezado a hablar conmigo, porque
Yo sí traigo, por ejemplo, a Paco Álvarez, que estuvo aquí la semana pasada, es porque Paco Álvarez es el tipo que ahora mismo creo que es más sabe de romanos, se sienta ahí, me pongo yo aquí, nos ponemos a hablar de romanos y podríamos estar 8 horas. Y yo creo que con Juan San Juan yo puedo estar aquí, no 8, 200, hablando de historia porque es nuestra pasión. Y bueno, para seguir conociéndolo necesito saber qué más cosas ha publicado. Pues lo primero que hice, y quizá lo que más me costó, porque a medida que vas haciendo cosas, vas descubriendo unos mecanismos que te hacen más fácil casi todo. Lo primero fue los Reyes Católicos y su reinado. Eso me costó una barbaridad. Yo pensaba que sabía algo de los Reyes Católicos. Siempre me ha parecido que Isabel era lo mejor que le podía pasar a España, en este caso a Castilla, porque era Castilla entonces nada más. Y entra a reinar por una carambola extraña, muy extraña, pero entra. Y tiene unas capacidades y una disciplina que no la tiene casi nadie. Y entonces, bueno, pues Fernando me parecía el político más hábil que hubo, pero que de vez en cuando sacaba la patita y eso no me gustaba porque la patita que intentaba sacar perjudicaba a mi amada Isabel. Por ejemplo, eso ocurre cuando Isabel sube al trono, cuando muere Enrique IV y entonces al día siguiente ella se viste sus las primeras galas, pero primero se pone encima el luto y en la Plaza Mayor de Segovia montan una palizada y allí primero se hace el Te Deum y el luto del rey muerto y ahí se quita el sayón que tenía encima y se queda con la gala y se la proclama reina allí. Bueno, lo primero que hace, pues ella había mandado recado a su marido, que estaba en Zaragoza, que viniera inmediatamente a tomar posesión con ella. Y él lo que hace es retrasarlo y en vez de llegar corriendo, planta la reclamación como el varón heredero al trono, que además coincidía que como ella era Trastámara. Sí, sí, eran primos. Claro, y entonces ahí estuvo muy fino el Carrillo, el arzobispo Carrillo, que No era, confundir con Santiago. era mucho más fino que Santiago, sí, a pesar de que tan correoso el uno como el otro. Y este simplemente consiguió que la fortaleza de Isabel y la tozudez de Carrillo, Alfonso Carrillo, el arzobispo más longevo en la historia del primado de España. Hace que estuvo 45 años de... Estaba mirando, dirá Juan San Juan que a veces no le hago caso, lo hago perfecto. Yo pues soy como las mujeres, puedo estar mirando el techo y haciendo otra cosa. Estaba mirando la iglesia de San Miguel. Sí, es En la donde... puerta de Sí, la sí, iglesia de sí. San Miguel Está es justo donde se coronó a... en la plaza y en San Miguel entra ella. Sí, sí. Pero además ella coge el pendón de pastilla, lo lleva con los pliegues en sus manos y Sí. allí ya se le hace cristianamente reina de Castilla. Bueno, pues Fernando intenta que eso no valga, porque tiene que ser él, es el varón. Pero él es Como un rey consorte. ya, no, O con con suerte, suerte. con suerte, con ¿No? suerte. En Aragón las mujeres solamente podían transmitir el Sí, reino, el no reino. podían Pero gobernar. Castilla es otra historia. Claro, y es lo que quería él. Ya, pero ¿No? me tendría que Y cambiar todas las entonces leyes hay, castellanas. un discurso que le dan en la corte, ya montadas en el Alcázar de Segovia, que le lee Isabel cuando el otro al final asume que bueno, que ha perdido, firma, y a partir de ahí es una pareja que políticamente irrompible. Él seguía con su bragueta abierta, sin ningún Sí, problema. porque era su hobby. Sí, No sí, fumaba, no sí, sí. bebía, pues algo tendría que No divertirse, ¿no? tenía apego al dinero, Sí. no respetaba, daba muchas promesas que no respetaba ninguna. Un buen Pero político. tenía, sí, tenía una idea muy clara, y es que el reino no solamente había que mantenerlo, sino acrecentarlo, Acrecentarlo. y que ningún noble, ninguno, le tosiera.
le gustaba mucho el juego y la caza y andar y correr. Y hay una anécdota que están en Valladolid, me parece que es, y están jugando a los dados. Él, por madre, era primo del almirante de Castilla. Mejor dicho, estaba con el tío en ese momento, porque su madre era hermana del almirante. Entonces tenía un hijo que era de la edad de él. Y estaban jugando a los dados y tenían un lenguaje semisoez. Tendrían en aquella época los 30 años. Isabel estaba, no sé si estaba leyendo o estaba haciendo punto al lado, pero la única pared que tenían eran un ¿cómo se llama? Un biombo. No, los de una alfombra colgada, ¿cómo se llama? Un tapiz. Un tapiz. Y lo oye. Y entonces levanta voz y dice que al rey no se le habla en esos términos en ningún caso. Y el otro le contesta: Alteza, yo no estaba hablando con el rey, estaba hablando con mi primo. Hay una anécdota ahí. Lo cual, sí, bueno, sí. Quizá de ahí vienen de esos polvos y los lodos estos que dicen, no, es que estaba hablando fulanito, no es el presidente del gobierno. Sí. Hombre. Bueno, pero es así. Sí. No, hay otra anécdota. Es antigua, ¿no? Hay otra anécdota muy buena, que no me acuerdo. Bueno, hay dos nobles, uno que es de la alta nobleza, dos pipiolos, chicos de 18 o 20 años, y el otro de la nobleza media. De todas maneras, en esa época, un chico de 18 o 20 años era un hombre. Sí, no, además tenía ahora mando en tropa. Sí. Por ejemplo, García, bueno, que iba a ser de Austria cuando ese va con 16, cuando pero va en Lepanto es un crío todavía casi. Ya había sido bautizado en las guerras de las Alpujarras. Sí, pero vamos. Pero sí, 18 años tenía en ese momento, creo. Pero empieza 2 años antes con 16. Pero bueno, la anécdota que iba a contar es que se pelean y ¿cómo se llama? El superior le dice a la reina, manda recado: no tomes represalias, yo intervendré en ese litigio. Y el otro no hace ni otro caso y manda que le dé una paliza, le deja medio muerto. Y entonces la reina se coge, y yo creo que estaba en Río Seco, en Medina de Río Seco. Ella está en Valladolid, se coge el caballo y se va a Medina de Río Seco, coge una llovía y le dice a su tío: quiero a fulano. Dice: no está aquí, no sé dónde está. Y entonces manda a su guardia que registre en el palacio, no hace ni otro caso, y no lo encuentra. Y le dice: búscalo al padre, que es el tío del rey. Búscale y que venga a palacio. Y el otro, obviamente, le busca y entonces le castiga y le hace ir en burro, paseando por Valladolid, y luego les destierra hasta que luego le perdona. Sí. Pero dice, eran otros tiempos. Hay otra anécdota muy buena, que es Fernando, cuando vuelve de Nápoles y toma el mando otra vez como gobernador de Castilla, que se lo había estado guardando el cardenal Cisneros, que por eso tiene gran servidor el capelo, el mejor, el arzobispo de Toledo. Y entonces manda a unos jueces de la hacienda a cobrar las alcabalas a Córdoba, y el hermano del gran capitán, el señor de Montilla, y otros 5 o 6 nobles le meten preso, no le pagan, le humillan y le meten preso. Y entonces el rey monta su ejército que había traído de allá y dice: arrasar Montilla y cogerlos a todos. Y mata a todos menos al hermano del gran capitán, que intercede hasta el Papa, pero no, le perdona la vida, pero le expulsa y le quita todas las propiedades y arrasa el castillo de Montilla, para que nunca, que sepan que al rey no se le tose. Hay anécdotas de esas. Bueno, pues esas son cosas que las cuento por ahí. Sí, no, pero son anécdotas interesantes que marcan sobre todo cómo era la sociedad que se hizo con el mayor imperio del mundo. El mayor imperio del mundo no ha sido el británico, ni ha sido el romano, ni nada por el estilo. Ni siquiera el yanqui ahora es más grande. Es que lo que tiene fue, otras características. Pero sí. En cuanto a extensión, no en cuanto a número de habitantes, porque es curioso que España
pues no sé cuántos habitantes tendría Castilla, 7 millones. Pero es que Castilla no solamente era Castilla Sí, y León, sino que además era Galicia, era sí. Asturias, era Sí, pero el Navarra, conjunto de la península era... ibérica podría tener Sí, 10 millones de habitantes no, yo creo o que... menos, No, ¿no? yo diría más. Castilla solamente me parece que tenía 7 millones, lo que era Sí, Castilla y León. Pero los territorios adyacentes, como era después Extremadura y Andalucía con eso se y conquistó el mundo. Murcia, claro, claro. Digo yo, Era gente de otra pasta. sí, totalmente, totalmente. La leyenda negra dice que son salvajes. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo. Son salvajes muy bien educados y No sé. gente de letras, además, que se dice. Sí, O sea, que esa pero eso es sería la pluma. La espada no. Pues yo divido la espada y la pluma. y la cruz. Sí, y la cruz. Pero Sí. vamos, la espada nunca embotó la pluma. En- Eso decía Miguel de Cervantes. yo hago, digo, sistema de conquista y colonización. Hay tres, lo divido en tres partes. Mm, La espada, la cruz y la pluma. ¿Qué significa esto? El uno conquista. El otro está justo detrás apoyando, que es la cruz, que además es el que va consolidando los territorios, haciendo congregaciones de indios, hispanizándoles. Y después viene la creación del imperio, la administración, la pluma. ¿Quién es la primera pluma? Pues yo creo que la primera pluma, sin lugar a ninguna duda, es Bobadilla. Puede ser, sí, 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 sí. cuando suspende a los Colón, a los tres los pone grilletes y los manda para Castilla. Que lo que mala suerte, viene en el barco que se hunde, ¿no? Y en la segunda pluma, pues un personaje que fue determinante, Oquendo. Y bueno, pues ahí empieza todo. O sea, lo que es los cimientos del imperio, porque se había conquistado, se había, en parte, se extendido cierto grado de colonización, pero había que crear las infraestructuras que hicieran posible que eso se mantuviera. Habían arrimado materiales, había que construir el edificio, y eso lo hace la pluma. Y ahí es donde aparecen la gente docta y proba, que de todo y mucho, muchísimo. Hay una institución que a mí me parece encomiable y aquí la quitaron, y es el juicio de residencia, que estuvo vigente en Castilla también hasta el siglo XVIII, creo, aunque aquí había más tejemanejes, pero en América fue fiel, honesto, y se llevaba a cabo. ¿Que había alguna, yo qué sé, oveja negra? Claro que sí, todo el mundo. En todas las instituciones siempre hay alguien que se equivoca o que mete la pata. Pero las cosas se intentaron hacer bien. Y yo creo que se hicieron. Por eso dura 300 años, siendo una metrópoli tan pequeña y siempre con fuerzas centrífugas. No tenía fuerzas centrípetas. Juan, tenemos un problema, usted y yo, que es el reloj de arena. Sí, yo me he puesto muy serio y se ha quedado usted pensando. Sí, tenemos un gravísimo problema, la gravedad que atrae la arena de la parte de arriba a la parte baja de la ampolla y eso significa que nos hemos quedado sin tiempo. Hoy ha sido una toma de contacto, pero a mí me agradaría muchísimo, como yo sé que de aquí a pocos días va a estar ese libro disponible y bueno, luego la editorial a lo mejor tarda un mes o mes y pico En en... principio no he contactado con nadie, lo Ah, voy a, lo no. voy, no, lo voy a colgar. Tengo fuerzas encontradas. Unos me dicen sí, busca algo, otros me dicen que no. En papel no tengo más que uno, que es la biografía de Cardenal Cisneros. Vale. Cuando hizo los 500.000 en el 17, con los 500 años de su muerte, Sí. le hice una pequeña biografía de 117 páginas. Pues, Eso está editado en papel porque me llamó a la editorial y en el fondo no me gustó cómo quedó, pero bueno, entonces no he vuelto a intentar nada. bueno, Eh, yo le animo a que lo convierta en papel porque todavía hay gente que leen, yo sí. no, pero hay gente que lee. Vamos a ser serios, yo todas las semanas me manda, pues, o sea, Almuzara, Encuentro, La Esfera, me mandan cajas con libros que yo abro, miro
Y me leo, pues eso, la introducción, el índice, y ahí se acaba la historia, porque a continuación llamo al autor y le digo, oiga, venga usted para acá, que lo voy a entrevistar. Pero creo que sí, que se deben de seguir haciendo libros, y yo creo, vamos, es mi opinión, que debiera de, si el libro es tan ameno como el autor, yo creo que no debiéramos de castigar a los españoles a quedarnos sin poder leer ese libro los que tengan tiempo para hacerlo, ¿eh? Eso es una flor. No, es una opinión mía Sí, que, sí, sí. que muchas veces, no sé, a veces yo me paso de rosca, y digo cosas que no debo, pero entiendo que si alguien que se nos ha pasado la hora, bueno, en un ¿Llevamos una hora pispás, hablando? no, llevamos 55 minutos. O sea que no andamos muy lejos. Se nos ha pasado en un pispás, ¿por qué? Porque la conversación es amena, porque la persona que está al otro lado de la mesa, pues tiene muchísimas cosas que decir. Y bueno, yo le emplazo a que venga a hablar de, no ya del libro nuevo, que sí, por supuesto, sino de, para mí, uno de los más importantes personajes de nuestra historia, y que quizás sin él no hubiese habido imperio, porque sí, Isabel es muy importante, Fernando es muy importante, luego los Austrias son muy importantes, pero si no hubiese habido aquí un peón de brega, porque es lo que era un peón de brega, el cardenal Cisneros, que era un hombre que además creo que no se inmutaba y no se paraba en barras para ponerle en su sitio a la reina, por lo que yo sé. O sea, decía, sí, sí, usted sea la reina, pero yo elevaba la cruz para arriba y decía, yo soy aquí el que parte el bacalao en nombre de Dios. No se lo hizo a la reina, se lo hizo a Fernando. Que es más complicado también, ¿sabes? Sí, Aunque la reina era de armas tomar. se odiaban Fernando y él. Sí, pero se tenían que sobrellevar. No, además es que Fernando, cuando estaba en problemas, Sí. decía, arzobispo, venir acá. Venga usted para acá que tengo un problema. Sí. Y cuando muere Felipe el Hermoso, Sí. y entonces la nobleza contraria a Fernando quería montarla en Burgos, Cisneros dijo, no, yo voy a organizar esto. Como toca, Mandó ¿no? un recado rápido, que el otro estaba en Nápoles, bueno, salía de Génova para Nápoles, y dijo, bueno, volveré. Y el otro, Cisneros, guardó con un esmero extraordinario el reino para que Fernando fuera gobernador. Bueno, ya sí que estoy viendo el reloj, ya no puede ser más. Juan, agradecidísimo y queda emplazado. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues dentro de un mes y pico, contactamos y nos vemos. De acuerdo. Ya lo que me queda es decirle adiós a nuestros oyentes y televidentes y emplazarles también para que vuelvan la semana que viene. Amigos, hasta la semana que viene. Buenas tardes.